quiero dar una recomendación mundialista de Antel para los que sí viajan a Brasil. No te olvides de la bandera uruguaya, del mate, del celular, del cargador y mucho menos de llamar a tu casa cuando llegues y cuantas veces quieras. Cuando estés en Brasil, aprovecha estas tarifas promocionales de roaming Antel. Por 15 minutos, 320 pesos. Por 30 minutos, 630 pesos. Por 20 mensajes de texto, 80 o 60, 240 pesos. O lo consultás en Antel. Antel, avanzamos juntos. Y en los próximos minutos van a estar con nosotros dos integrantes de la UNACEB, el doctor Gerardo Barrios. Gracias por estar acá, Gerardo. Gracias a ti. Presidente de la UNACEB. En el caso de Pablo Intamuzú, es secretario de la Unidad de Seguridad Vial. Gracias por estar acá. Gracias, Miguel. Yo le pregunto a Pablo Intamuzú, como quieras, me dice él, entonces yo le digo Intamuzú. Dale. En la escuela debía ser bravo hasta para aprenderlo a escribir, el apellido, pero bueno. Bueno, vamos a presentar otro informecito, mucho más breve que el otro. Obviamente que lo primero, excelente como siempre, Gabriela Casulo con la presentación en base a datos oficiales de ustedes y en base a la ley también, para hacer un resumen y ahorrarle a ustedes los datos estadísticos de memoria y de una cantidad de cosas, porque me interesa saber los planes que tienen para este año, que son muchos, y la planificación incluso para los años que siguen. Lo que viene tiene que ver con esto. Por favor, señor director. El 24 de agosto, coincidiendo con la Noche de la Nostalgia, comenzarán los controles para detectar el consumo de marihuana en conductores, al tiempo que se continuarán con los test de alcoholemia. La prueba se hace mediante una muestra de saliva que se recoge con un hisopo. La Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNACEB, adquirió una partida de 3.000 equipos que permiten, en pocos minutos, saber si el conductor consumió drogas. Las autoridades destacan que la población tiene que saber que así como no se puede tomar y conducir, tampoco se puede consumir marihuana y conducir. El efecto es el mismo. Los controles apuntan a ser integrales sobre las diferentes drogas de consumo corriente en el país, por lo que paralelamente se trabaja con el Ministerio de Salud Pública sobre una reglamentación para incluir en las cajas de medicamentos advertencias sobre su posible incidencia en el manejo. Para la utilización de este dispositivo se capacitó al personal sobre los mismos y sobre los protocolos de actuación. Las sanciones por conducir habiendo consumido marihuana serán las mismas que en el caso del alcohol. Si se consume, no se puede conducir vehículos por un periodo de 10 horas. Arranqué arriba, ¿no? Es decir, Gerardo, bueno, vos sos médico, la gente lo sabe o tal vez no, pero has sido un médico de emergencias médicas, o sea que te ha tocado lidiar con situaciones tremendas y dramáticas, de ver situaciones extremas además en la calle. Exacto. Pero quería arrancar por ahí porque además ahí, y los tenés ahí, los vamos a ir mostrando concretamente para subrayar y ampliar lo que decía el informe anterior. ¿Qué es lo que se va a implementar a partir del 24 de agosto? Sí, lo que empieza son precisamente los controles integrales en materia de tránsito que incluyen alcohol y cannabis o marihuana, como lo conoce la gente, digamos, y ya estamos instrumentando todas las acciones con también la inclusión de estos aparatitos que son muy sencillos, que detectan la marihuana a través de la saliva, que es un test aparte que se hace, digamos, muy simplemente, es decir, conociendo cómo funciona el aparato, es decir, de esta forma aquí se detecta la saliva en el conductor y esta saliva se coloca nuevamente en este dispositivo, de tal manera que allí, digamos, empieza a reaccionar un químico que hay acá para detectar si hay marihuana o no. Aparece una primera línea, que es la línea que dice que el aparato está funcionando bien y la cantidad de saliva es suficiente, y si aparece una segunda línea, bueno, ahí se detecta marihuana en este caso. O sea que una línea está todo bien, dos líneas la quedaste. Es como el embarazo. Es como el embarazo. Entonces, esto nos va a permitir... Escuché por allí hasta 10 horas puede haber rastro. La recomendación que nosotros hacemos, que es la recomendación internacional, porque esto se ha trabajado mucho, es decir, esto que hacemos nosotros acá no es un invento uruguayo, es decir, ya la rueda está inventada y hay mucha experiencia internacional en su uso. La recomendación que se hace en el mundo es decir que si alguien fuma un cigarro de marihuana, espere por lo menos 10 horas para conducir un vehículo. Porque, digamos, en el periodo anterior, digamos, en un plazo más corto puede todavía detectarse la marihuana. Entonces esto es parecido al alcohol, es muy similar al alcohol. Es decir, si uno toma alcohol, no conduce. Bueno, si uno fuma marihuana, no conduce. A mí me han pasado situaciones graciosas, ¿no? Alguien a quien estimo mucho, quiero mucho, me dice, peleando por la legalidad de la marihuana, ahora que es legal no puedo fumar más.
¿Cómo que no puede fumar más? Se ve que fumaba y manejaba, Claro, ¿no? claro. Entonces, no, fumar se va a poder fumar. Una paradoja. El tema es justamente avanzar en un tema, digamos que aparte, algo que tú decías al principio también y que muestra también el país que teníamos y que empezamos a dejar. El tema del control de las drogas tiene una ley ya del año 94 y nunca se había avanzado, 20 años, ¿no? Claro, nunca se había avanzado en ese tema. Bueno, nosotros avanzamos en alcohol, avanzamos en marihuana, pero también tenemos que avanzar en otros componentes. Veo que dice cocaína allí también, cannabis y cocaína estaban mostrando los compañeros. Sí. Este aparato en sí, por ejemplo, hay varios aparatos. Los aparatos, por ejemplo, este que está acá arriba, el superior, detecta 5 drogas. Aparte de la marihuana, aparte de, digamos, la cocaína, detecta benzodiazepinas, los psicofármacos, detecta metanfetaminas y anfetaminas, es decir, es mucho más completo. Pero nosotros vamos a empezar en el marco de la ley de marihuana con marihuana. Y a su vez también porque a través del Polo Tecnológico de Pando, de la Facultad de Química, hemos testeado estos aparatos, verificado, digamos, los estudios que ya se habían hecho en Europa, digamos, y bueno, lo hemos hecho con marihuana y se está avanzando. Una especie de certificado de calidad, ¿no? Claro, así. esto lo que se pretende es dar el 100% de garantías al ciudadano que cuando este aparatito se usa y el resultado es positivo, hay consumo de marihuana y es certero. Entonces, de esa manera garantizamos hacer un proceso, digamos, más certero, dando esas garantías al ciudadano y a los agentes que controlan. Estos aparatos, ¿quién va a disponer de estos aparatos? ¿Las intendencias, la policía de tránsito, solo Montevideo? No me gusta hacer preguntas con multiple choice, pero digo... No, esto es decir, las políticas de seguridad vial son nacionales y eso pretendemos nosotros. Las leyes son nacionales, los contenidos de las normas son nacionales y todas las acciones que hacemos son nacionales, también en el ámbito del control. Y ahí van a participar, de hecho ya lo estamos capacitando, inspectores de tránsito con policía caminera, policía de tránsito y el proyecto que estamos elaborando con el Ministerio del Interior y el Congreso de Intendentes, que Pablo le va a dar un poco más de detalle, que es la Policía Nacional de Tránsito, ¿no? Bien, vamos hacia ahí, porque vamos a ir yendo y viniendo, porque hay tanto tema que estaríamos obviamente largo rato. ¿Cómo es el trabajo en este momento con el Congreso de Intendentes, donde hubo a veces algunos choques, algunos cruces, pero supongo que está más suavizada la cuestión en este momento? Sí. Antes que eso, Miguel, aclararte que la propia ley de regulación del cannabis establece que los equipamientos los va a proveer el IRCA, que es el instituto que se formó. O sea que va a ser obligación del IRCA proveer... O sea que es una inversión estatal, obviamente, y le va a proveer a todos los organismos de control, sean municipales, policía, etcétera. En el caso de los municipales, ¿tienen que estar acompañados por policía o lo pueden hacer? No, lo pueden hacer los inspectores municipales, como hacen el alcohol, exactamente igual. Perfectamente. Con el Congreso hemos venido avanzando, obviamente el año pasado fue un año bastante polémico, tuvimos algunos cascoteos. Algunos cascoteos que en realidad son positivos porque nos permitieron instalar el tema. Los acusaban de hacer una ley en un escritorio. Público. Sí, hubieron un montón de adjetivos ahí que nosotros tratamos de no entrar en la adjetivación porque no ayuda. En el fondo de lo que queríamos era llegar a lo que llegamos, finalmente, un entendimiento a nivel de todo el sistema político, atrás de esta nueva ley, que nosotros estamos convencidos que a partir de que se empiece a aplicar nos va a permitir mejorar en el objetivo final nuestro, que es reducir o eliminar lo más posible la siniestralidad vial, y llegamos a ese acuerdo a fin de año con una declaración del Congreso de Intendentes que, aparte de avalar la reglamentación que nosotros propusimos, que es la que decía Gabriela en el informe, hoy está vigente, también plantea la necesidad de mejorar la política de autoridad en materia de tránsito con el apoyo explícito y escrito a esta iniciativa que hemos tenido con el Ministerio del Interior de crear la Policía Nacional de Tránsito, que está en la Ley Orgánica Policial y que igual hasta que se apruebe estamos trabajando en alguna solución intermedia. En estos días esperemos poder avanzar. Vamos a ir aterrizando la ley, porque la ley está vigente. ¿La reglamentación está totalmente pronta? Sí, ya está aprobada. ¿Y cuándo comienza a fiscalizarse? ¿Cómo va a ser el proceso? Porque va a llegar un momento que incluso los importadores de autos deberán también ser inspeccionados. Como decía el informe, los que venden motos deben ser inspeccionados. Exacto. Los que venden un casco deben ser inspeccionados. Exacto. Lo primero que vamos a plantear, y que tú en algún programa te he escuchado decirlo, es que a veces ¿para qué queremos tener leyes que no se aplican? Y eso es cierto.
Hasta el extremo que Ahora cuando bien. Lacalle Pou fue presidente de diputados, se encargó a un equipo de trabajo a ver cuántas leyes hay que no tienen uso. Exacto. Ahora bien, pero sin leyes nada se puede hacer. Obviamente. No hay avance posible sin un marco legal, digamos, que lo justifique y que lo ponga en práctica. Bien, nosotros tenemos al Uruguay hoy en una posición adecuada, según los informes de Naciones Unidas, en el marco normativo y legal, cosa que otros países no tienen. Otros países del Cono Sur, por ejemplo, ni siquiera tienen algunas de las leyes elementales que nosotros ya tenemos. Eso es muy importante porque nos permite seguir avanzando pese a las dificultades. Acá nosotros la concepción que tenemos, que bueno, que los obstáculos los sorteamos, digamos, discutimos, convencemos. Bien, en el ámbito de la aplicación de la ley y en muchos de los aspectos de la siniestralidad vial, tenemos que cambiar algunos conceptos o algunos mitos en la población, digamos, en cuanto a qué significa controlar una ley. Las normas, digamos, y el control no es exactamente igual a multas y recaudación. Ese es un idioma que hay que empezar a transformar. Entonces, los controles tienen tres componentes fundamentales: la prevención, la persuasión, con la efectiva presencia de agentes de tránsito en las vías públicas, y por último, digamos, también la multa y obviamente la sanción. Sí, es lógico. Ese concepto de tres pilares fundamentales es diferente según la norma que se vaya a aplicar. Perfecto. Por ejemplo, el cinturón de seguridad aprendimos todos. Es más, yo me Exacto. siento hasta incómodo sin cinturón. Ya a esta O altura. sea Te que digo hoy, que me falta algo. quien no use cinturón de seguridad va a ser directamente sancionado. Perfecto. Con las luces Porque cortas. hubo previa, digamos, Obviamente, prevención y con las persuasión. luces cortas lo mismo. A mí no Lo se me mismo. ocurre tampoco estacionar de 9 a 18, en 18 entre Paraguay y Río Negro, porque me llevan el auto. Exacto, y es lo exacto. correcto, es decir, eso se cumple. Exacto. En las cosas nuevas, ¿cómo venimos, por ejemplo? En las cosas nuevas hay algunas que ya se empiezan, digamos, a controlar en los tres aspectos, digamos, ejemplo, porque ya han sido difundidas, por ejemplo, la presencia de cinturones de seguridad en los ómnibus de mediana y larga distancia, los sistemas de retención los 6 infantil, que van parados, ¿eso se controla? los 6 que están parados por superficie de pasillo, por metro Sí. cuadrado, y se debería controlar, digamos, ¿Quién? y bueno, y Ministerio de Transporte. ahí es el Ministerio de Ministerio de Transporte. En segundo lugar, el uso de sistemas de retención infantil, digamos, y el uso obviamente de los dispositivos según la edad, los niños de 12 años en los vehículos de atrás, digamos, el uso de chaleco reflectivo, digamos, ya hubo una instancia incluso de mucha difusión con la importancia, bueno, se están instrumentando la forma de empezar a efectivamente controlar y advertir, digamos, de esos controles, digamos, y otros componentes de esta Bicicletas, ley, por ejemplo. de las bicicletas, digamos, bueno, la presencia de las luces y las señales, eso sí o sí tiene que estar. El uso del casco, por ejemplo, en motociclistas, que es un tema que también ha generado mucha preocupación y va a pasar también por esos, digamos, pasos sucesivos, es decir, la persuasión, digamos, para que los ciclistas empiecen a incorporar medidas preventivas. Digamos, obviamente el timbre de la bicicleta Hizo mucha gracia eso. no va a ser, digamos, una prioridad, digamos, está porque están casi 19 normativas departamentales, es decir, no es un invento de esta ley, esto ya estaba. La ley lo que hace también es uniformizar todos los componentes a nivel nacional. El espejo en las bicicletas, por ejemplo, porque hay Claro. bicicletas tipo montaña que es como casi Eso, imposible sí, ponerle. eso va a tener, y aparte la ley establece las excepciones, hacer pero flexible. va a tener su flexibilidad. Es más, la venta de bicicletas ya tiene que tener incluida todos esos aspectos. Y El por que lo vende tanto, motos también- hoy ya está obligado a lo que dice la ley, a Sí, empadronarla y a dar con un casco Exacto. autorizado. Hace un año eso. Ya hace un año. Sí, eso empezó a correr enseguida. En febrero se aprobó la ley, al mes siguiente ya empezaba a estar vigente absolutamente. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos con nuestros invitados vamos a seguir, vamos a hablar de otras cosas que están allí en la ley, vamos a mostrar cómo se hacen procedimientos en otros países, ¿no? Incluso uno en Argentina, acá muy cerca en Buenos Aires, y cómo se hace otro en España, por ejemplo. No nos dio el tiempo porque en realidad perdí el material y después no lo encontré. Es decir, no lo encontré en internet, algo que me habían proporcionado un material de cómo trabaja la policía alemana, es decir, con, lo seguro, con una tecnología en los autos que ojalá algún día va a llegar por acá, obviamente, ¿no? Pausa y volvemos.